al 36. Allí nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel viniste a mí. Interesante. Este es el mensaje que Dios le dará un día a quienes. A nosotros, al pueblo de Dios, porque cuando Jesús venga, el pueblo de Dios estará bien definido, unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y qué va a pasar? A los de derecha les va a decir que cosa: venid, benditos de mi Padre. Y allí está definido qué cosa: el pueblo de Dios. Y allí le da detalles de cómo actuó, cómo vivió el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Dios? ¿Y cuáles son lo que destaca aquí del pueblo de Dios? Es el trabajo, es la obra que hizo en favor de quienes, de las personas. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que estas personas, los de la derecha, alimentaron al que estaba pasando hambre. Dieron de beber al que tuvo sed. ¿Y qué más? Al que no tuvo dónde vivir, lo recogieron. Por hacer, lo recogieron. ¿Qué más? Al que no tenía ropa, no tenía que ponerse, cubrieron su desnudez, les provieron de vestiduras. Al que estuvo enfermo, fue y lo visitó. A los que estuvieron en las cárceles, también fueron. Pero ese es el trabajo que hace. De acuerdo con este texto, base la iglesia tiene la misión de qué cosa: de cuidar de todas las personas. Y en la iglesia hay todo tipo de qué, hay todo tipo de personas. Y la iglesia necesita cuidar de esa variedad de personas. Y por eso hay algunos personas en específico que, por ejemplo, debemos cuidar. La iglesia debe cuidar de quienes, de los necesitados y a los que sufren. La iglesia cristiana del primer siglo es la iglesia modelo. ¿De cómo cuidó? Ustedes si han leído Hechos, cómo se originó la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es que tenía la iglesia? Tenía todo en común. Y las personas que necesitaban, se unían a la iglesia, fueron cubiertas sus necesidades. De manera que cosa, que no había quien pasase hambre. Había personas que no tenían, había viudas, había huérfanos. Y la iglesia primitiva se encargó de esas personas. Cuidó de esas personas, alimentó de esas personas. Eso nos registra Hechos, nos da todos los detalles de que de la iglesia, cómo se originó y cómo creció. La iglesia se hizo responsable y cuidó de los necesitados y de los que sufrían. Jesús era conocido también por su ministerio de qué cosa, de curación. Jesús era conocido por eso. Y Jesús vino para qué? Para darnos ejemplo de cómo debe conducirse la iglesia en nuestros días.